Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos al CEPRO Misión Social San Martín de Porres. Vamos a dar inicio a esta conferencia poniéndonos de pie para dedicar una oración a nuestro Padre, para que Él bendiga este primer encuentro a realizarse en nuestro CEPRO. Vamos a poner nuestras manos en signo de alabanza y decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Presentamos a nuestro Padre Dios este encuentro de esta tarde. Decimos: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a nuestro CEPRO Misión Social San Martín de Porres. Este CEPRO es una misión de nuestros hermanos, de nuestros frailes dominicos. Este CEPRO contamos con diferentes opciones, como es artesanía y manualidades, confección textil, computación informática y panadería y pastelería, que ya está lleno, eso ya no hay cupo. Muy bien, tenemos dos horarios, el turno de la mañana y el turno de la tarde. Próximamente también queremos servir a nuestra comunidad, porque nos han pedido tener cursos libres interdiario durante la semana y también los sábados por la tarde. Entonces, este CEPRO, a partir de estos meses, es un CEPRO puertas abiertas para todos. Esta obra es una obra de nuestros hermanos, nuestros frailes dominicos. También acogen con mucho cariño a cada uno de ustedes. Muy bien, entonces esta tarde todos sabemos que estamos ya en la Semana Santa, ¿verdad? Estamos en el camino de la Semana Santa. Creo que la Semana Santa es una semana especial para cada uno de nosotros. Y yo pondría especial con mayúsculas, porque después de 2 años nos podemos encontrar, ¿verdad? Nos agarró este COVID y hoy día nos podemos encontrar como familia. Entonces la Semana Santa pues es la fiesta cristiana que recuerda los últimos momentos de Cristo en la tierra, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. La Semana Santa también es un tiempo de silencio, ¿verdad? Ese silencio interior que necesitamos para poder contemplar en nuestra vida, ¿no? ¿Qué tenemos dentro? Cada uno tenemos algo que tenemos que reparar, ¿verdad? Bueno, entonces esto le vamos a pedir al Señor esta tarde para que también nos ayude, de verdad, a encontrarnos con nosotros mismos, a encontrarnos con ese Jesús. Esta tarde también estamos transmitiendo a través del Facebook esta conferencia que nos va dentro de unos momentos nos va a disertar nuestro fraile William Vázquez. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a esta conferencia del ciclo pascual en el Antiguo Testamento. Va a estar a cargo de Fray William Vázquez Alarcón, de la Orden Predicador. Él es doctor en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino en Roma, Italia. Licenciado en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, Italia. Bachiller en Teología por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, Perú. Diplomado en Ciencias Bíblicas por la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, Israel y Palestina. Diplomado en Investigación en Teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan 23 en Lima, Perú. Diplomado sobre los orígenes del cristianismo por la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, magíster en Filosofía Latinoamericana por la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia, docente a honor en la Universidad Católica de Manizales, promotor actual de nuestro CEPRO Misión Social San Martín de Porres, de Arequipa, y colabora en la formación teológica del Seminario Mayor de Arquidiócesis de Arequipa, ¿no? Nuestros futuros sacerdotes. Le recibimos con un fuerte aplauso a nuestro padre William Vázquez Alarcón. Muy buenas tardes, tengan todos, todas ustedes. De verdad que me siento muy florido con estas flores que están aquí adelante, muy primaveral. Y creo que en cierta manera pues está en sintonía o tiene mucho que ver con lo que ya en un ratito les voy a compartir. Aunque nosotros estamos aquí en otoño, en el hemisferio norte se comienza con la primavera. Y justamente lo que vamos a ver en esta tarde, en algunos minutos, tiene que ver también con la primavera. Como ya dijo hermana Angélica, nuestra directora, la directora de nuestro CEPRO, es de verdad una ocasión tremendamente especial el poder estar aquí viendo a más de 60 personas, tal vez más de 70 personas, y eso que el aforo es muy limitado, como comprenderán ustedes, todavía la pandemia no se acaba. Quiera Dios que pronto más bien podamos hablar o decir que la pandemia ya es una cosa del pasado o que la pandemia sucedió en tales años, pero mientras ese momento no se llegue, no nos queda a nosotros sino simplemente seguir cuidándonos, seguir cumpliendo con los protocolos de seguridad. Yo les voy a compartir a ustedes algo relacionado con la Pascua en el Antiguo Testamento, y me voy a basar, me voy a apoyar en un libro de coautoría mía. Con una hermana dominica publicamos en el 2016 este librito. Es un librito muy simpático, es un librito muy chiquito, y el título de este libro es Las fiestas en el Antiguo Testamento y en la tradición judía, y la hermana coautora es Ana Francisca Vergara Abril. Ella es colombiana, y con ella pues tenemos también un trabajo de hace varios años ya en relación justamente con la Sagrada Escritura. Ella es doctora también en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. Se encuentra en Medellín, pero al mismo tiempo doctorada por el CELAM. Es una persona muy preparada, muy formada. Entonces, lo que yo les voy a compartir, espero con la mayor sencillez del mundo, se encuentra en este librito. Si ustedes ingresan, por ejemplo, al blog del Centro Bíblico, basta que coloquen en cualquier buscador Centro Bíblico Pastoral María de Magdala, entran a un blog, ahí tienen una pestaña que dice publicaciones, entran a esa pestaña, tienen más información sobre este libro e igualmente los lugares de distribución del mismo, cómo se puede adquirir ese ejemplar. En ese sentido, yo no voy a tomar, evidentemente, todo lo que está aquí. Como comprenderán, es básicamente el desarrollo del calendario judío, de todo el calendario judío, sino simplemente lo que está en relación con lo que en estos días nosotros vamos a celebrar aquí. Pero me permito leer la introducción del libro. Es muy cortita, solamente son 25 páginas. No, mentira, es un poquito menos. ¿Ya? Son unas 25 líneas más o menos. Entonces les voy a leer la introducción que nosotros hicimos para este librito, como para ir preparándonos también al tema que esta tarde quiero compartir con ustedes. Dice lo siguiente la introducción de este libro. Los días festivos, y en cierta manera nosotros estamos acercándonos a unos días de fiesta. Esta mañana escuchaba en las noticias
de cómo, por ejemplo, no se va a trabajar jueves y viernes, porque son días festivos en cierta manera, y si alguien trabaja pues jueves o viernes, tiene que cobrar más de lo que normalmente cobra por día. Así es que si quieren ganar una platita extra, pues trabajen jueves y viernes, pero no les recomiendo. Entonces dice lo siguiente: los días festivos son para cada pueblo o nación la forma más significativa de mantener viva la memoria de las gestas o acontecimientos históricos que marcan su origen y su evolución a través de los años. Esto ya de por sí es interesante. Se trata de mantener viva las gestas o los acontecimientos históricos. Eso es lo que se busca en cierta manera con las festividades. Y dice lo siguiente, y continúa diciendo la introducción: el calendario festivo es un memorial que tiene que ver justamente con la memoria, es un memorial que permite a las generaciones futuras participar de lo que sus ancestros vivieron y forjaron. Por lo tanto, con las fiestas nosotros entramos en contacto con nuestros antepasados. Y continúa: llegando a convertirse de esta forma en momentos cumbres que crean identidad, tal como lo manifiesta el padre Friedrich Manz, especialista en el mundo judío. Y aquí citamos al padre Manz. Un pueblo expresa y traduce sus convicciones en sus celebraciones religiosas. Las fiestas rompen el ciclo del tiempo ordinario para introducir al hombre en la memoria del pasado. Ellas están fijas en un calendario. Por lo tanto, se trata de una otra forma de romper con una especie de rutina y tener unos días especiales, pero con una finalidad muy precisa, como es, por ejemplo, y como ya les dije también anteriormente, entrar en contacto con gestas anteriores, con gestas pasadas, entrar en contacto también con ciertas tradiciones propiciadas, originadas por los antepasados nuestros. Y continúa la introducción con las siguientes palabras: las fiestas religiosas tienen su origen en la creencia en algún o algunos dioses al que o a los que se les elige. En este caso nosotros hemos optado por una divinidad. Nosotros tenemos una especie de identidad. Todos los que estamos aquí, aunque seamos de lugares diferentes, qué sé yo, aunque seamos racialmente hablando distintos, tenemos una identidad. Somos cristianos. Los que estamos aquí somos cristianos. Y estamos bebiendo igualmente de una tradición que en un ratito pues vamos a intentar comprender un poco más, como es la tradición judía. Por lo tanto, fíjense que esta semana, aunque seamos de lugares distintos, de países diferentes, racialmente diversos, estos días nos crean una identidad y nos hacen sentir que somos de verdad miembros de una sola comunidad. Cuando yo viví en Jerusalén, pues yo viví 2 años en Israel, Palestina en realidad, estuve viviendo 2 años, habían fiestas que nos marcaban como cristianos, porque ahí los cristianos son minoría, somos minoría. La mayoría son musulmanes, pero también hay una mayoría judía, y una minoría son los cristianos. Entonces habían ciertas fiestas que nos unían, como por ejemplo la Semana Santa, nos unía a todos. O lo mismo la Navidad, nos unía también. Y ustedes veían en las iglesias filipinos, africanos, latinoamericanos, no importaba de dónde, ahí hablando cualquier idioma, no importaba, pero pues al momento de la celebración nos dábamos un abrazo y sentíamos que somos hermanos, aunque seamos poquitos en ese lugar, quiero decir, evidentemente. Las fiestas religiosas, dicen, tienen su lugar o su origen, en la creencia en algún o algunos dioses al que o a los que se les elige. Luego, con el paso del tiempo, surge la idea que poco a poco se convierte en necesidad de rendirles culto, con la finalidad de obtener ciertos favores o de retribuir las gracias recibidas. En otras palabras, las creencias religiosas surgen más o menos espontáneamente, pero a medida que el tiempo va pasando, se va oficializando. Y una vez que se oficializa, lo que se busca es que todos le den gracias a Dios por lo que esa divinidad ha hecho
o al mismo tiempo que todos invoquemos a Dios para pedirle a Dios que tenga compasión, misericordia o nos conceda lo que nosotros deseamos. Junto con la motivación divina, también se encuentra presente la necesidad de la alegría. Había un profesor, claro, lo que voy a decir suena muy feo, es tremendamente feo, y yo les pido desde ya disculpas. Y este profesor, un franciscano biblista muy bueno, él decía que la religiosidad en el Perú se resumía en 3 palabras: misa, procesión y chupa, o misa, procesión y borrachera. Incluso hago un pequeño paréntesis, hay una novela de Ciro Alegría, Los perros hambrientos, yo no sé si ustedes la han leído, y en esa novela en algún momento sacan en procesión a la Virgen porque pues había una sequía espantosa, y con esa procesión quieren que Dios envíe la lluvia, pero a medida que la procesión está avanzando, los cargadores estaban tomando más aguardiente de lo habitual y al final terminan cayéndose y destrozando la imagen de Nuestra Señora del Carmen, la terminan rompiendo. Pero claro, decían, a ver, un Padre Nuestro para la Virgen, y todos un Padre Nuestro. Una de María para la Virgen, y todo el mundo decía, sí, porque eso más merece Nuestra Señora. Hasta que cuando se cayó dijeron, se rompió la Virgen. Y todos decían, sí, porque eso más merece Nuestra Señora, ¿no? Es una especie como de tomadura de pelo que Ciro Alegría hace en esa escena de su novela. Pero muy al margen no tanto, sino volviendo nuevamente al tema que les estaba compartiendo, junto, por ejemplo, con la motivación sagrada, también está una especie de motivación más de tipo alegre, de alegría, del regocijo, del descanso para las personas. Por eso en estos días, a partir del jueves, ya no trabajaremos. Son días en cierta manera de descanso, días de reposo, pero al mismo tiempo, de una u otra forma, días de alegría o días de tranquilidad. Cuando yo era niño, hace algunos años, cuando todavía los televisores eran en blanco y negro, normalmente toda la Semana Santa se descansaba, y toda la Semana Santa los canales de televisión transmitían películas pues piadosas o religiosas. Hoy en día creo que solamente unas cuantas películas por ahí, pero acompañadas de publicidad. Y durante toda la Semana Santa no había publicidad tampoco en los canales de televisión ni en las radios. Era algo interesante. Entonces fíjense cómo se va mezclando la parte religiosa con la parte del descanso, con la parte de la alegría. En los pueblos, claro, Arequipa es una ciudad pues grande, tal vez la segunda o la tercera del Perú, pero en los pueblitos normalmente cuando hay alguna fiesta, la fiesta del patrón, llegan ferias y aprovechan para traer productos nuevos y juegos y todo lo demás. Entonces, aparece todo eso, lo que les da la posibilidad de estar en contacto con los suyos y de crear lazos de fraternidad con una comunidad a la que se sienten pertenecientes. Entonces, esa motivación pues de alegría, de descanso, permite entrar más en contacto con la propia familia, pero también con la comunidad. Así pues, las fiestas se convierten paulatinamente en una oportunidad para consagrar al ser divino la propia vida, pero también en el momento para ofrecer, luego de una reflexión que permite darse cuenta que lo que se posee es un don de Dios, algo de lo que se tiene, puesto que todo ello es percibido como una dádiva de la divinidad. De este modo, las fiestas permiten una doble cercanía, con la familia y la comunidad por un lado, y en segundo lugar, de todos ellos, es decir, de la familia y de la comunidad con la divinidad. Simplemente les he leído parte de la primera página, o casi toda la primera página de la introducción al libro, sobre las fiestas en general. Ahora sí, quiero ir poco a poco centrándome en el tema pues que nosotros vamos a tener como motivo de reflexión en esta tarde. Quisiera en un primer momento hablarles de las fiestas de peregrinación. En hebreo, Hashalosh Regalim. Literalmente serían las 3 peregrinaciones o los 3 peregrinajes. Sería como la traducción de esta frase en hebreo, Hashlosh Regalim, es decir, los 3 peregrinajes y las 3 fiestas de peregrinación. Luego ustedes van a entender de por qué comienzo hablándoles justamente de eso.
Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento en los que se hace referencia a ciertas fiestas que, aparte de ser solemnes, también tienen un componente adicional. ¿Cuál es ese componente adicional? Es el que se debe hacer una peregrinación, ya sea a algún santuario reconocido o, en su defecto, nada más y nada menos que a Jerusalén. Y al mismo tiempo, aparte de esta especie de peregrinación, hay que hacer algún tipo de ofrecimiento, hay que presentar ofrendas. Entonces, son solemnes, son celebraciones que invitan a hacer algún tipo de peregrinación, y al mismo tiempo son solemnidades en donde se tiene que hacer algún tipo de ofrenda a Dios. La diferencia de climas, probablemente, nosotros tenemos incluso en el Perú diversos pisos climáticos. A veces cuando yo estoy escuchando las noticias pues por la mañana, habla por ejemplo un corresponsal del norte del Perú o del sur del Perú o del oriente o de la parte costera, y uno escucha las temperaturas, ¿no? La temperatura es diferente, los climas son distintos. Hay partes en donde llueve mucho, hay zonas en donde no llueve nada, hay partes calurosas, hay partes frías. Pues bien, la diferencia de climas, la variedad geográfica del suelo. El Perú, concretamente, tiene una geografía muy complicada, pero Israel también tiene una geografía muy accidentada. Hay distancias que recorrer. Hoy en día no es problema. Uno coge un avión y va en pocas horas de punta a punta del país. Pero imagínense ustedes en una época en donde no había medios de transporte y todo se hacía a pie, era un problema. En ese sentido, esto que les estoy comentando dio la posibilidad a que existiesen distintos santuarios locales, santuarios regionales, para que la gente pudiese participar de las celebraciones. Eso hizo que existiesen distintos santuarios más o menos bien reconocidos. Lo podemos, por ejemplo, podemos encontrar algo de esto en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 24. Dice lo siguiente, les leo el texto. Harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Es interesante lo que dice el texto, en todo lugar. Por lo tanto, existían en Israel distintos lugares de peregrinación, distintos santuarios locales o regionales, y esos santuarios eran vistos como santuarios visitados permanentemente por Dios. Por lo tanto, una persona que ofrecía un sacrificio allí tenía la plena seguridad de que Dios estaba recibiendo su ofrenda. En el libro del Éxodo encontramos referencia a 3 fiestas que deben ser celebradas en honor a Yahvé, pero al mismo tiempo todo judío piadoso debe presentarse ante su Dios. No solamente se trata de celebrar las fiestas, sino que al mismo tiempo se trata de presentarse ante Dios. Eso significa que hay que caminar, ir hacia el lugar sagrado para encontrarse con Dios. Como lo que, hago un pequeño paréntesis, como lo que nosotros hacemos. Dios es en todas partes, claro que es en todas partes. El Evangelio de Mateo dice, si tú quieres orar, entra dentro de ti, en tu propia habitación, y háblale a Dios, y Dios que ve en lo secreto te va a escuchar. Pero sin embargo, nosotros, el día domingo por lo menos, vamos a la iglesia. Y es que Dios no está en mi casa, claro que está en tu casa, claro que sí. Pero también es verdad que para nosotros existen unos lugares ya destinados por toda la comunidad como lugares sagrados, en donde oficialmente se celebra un culto, en donde oficialmente se celebra un sacrificio o se celebra una conmemoración. Les sigo leyendo el texto. ¿Qué cosa es lo que dice el texto? Éxodo 23:14, y esto es interesante, dice lo siguiente: 3 veces al año me celebrarás fiesta. No es que solamente celebren 3 veces al año. Como ya les he comentado, este librito aborda todo el calendario judío, todas las diversas fiestas judías. Pero ¿a qué está haciendo entonces alusión el texto? Les leo un poquitito más. El capítulo 34
los versículos del 23 al 27. Dicen lo siguiente. Otra vez repite casi lo mismo que les acabo de leer. 3 veces al año se presentarán todos tus varones ante el Señor Yahvé, Dios de Israel. Cuando expulse a las naciones delante de ti y ensanche tus fronteras, nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte ante Yahvé tu Dios. No ofrezcas pan fermentado junto con la sangre de mi sacrificio, ni guardes para el día siguiente parte de la víctima de la Pascua. Lleva a la casa de Yahvé tu Dios los primeros frutos de tu suelo. No cuezas el cabrito en la leche de su madre. Yahvé dijo a Moisés, escribe estas palabras, pues a tenor de ellas hago alianza contigo y con Israel. Por lo tanto, ya les estoy presentando a ustedes 3 fiestas. 3 fiestas que son sagradas para todos los judíos. Y 3 fiestas en donde todos los varones, no habla de mujeres, de hecho que también las mujeres participaban, pero en donde todos los varones deben presentarse ante Yahvé. ¿Y dónde se hace la presentación? Pues en un santuario oficial, no en cualquier santuario, sino en un santuario reconocido. Pero la pregunta sigue siendo todavía, ¿y cuáles son esas fiestas? ¿Cuáles son esas 3 fiestas? De acuerdo a Éxodo 23:15, que dice lo siguiente, que nadie se presentará delante de él con las manos vacías, aunque esté en relación con la fiesta de los ácimos. En un ratito vamos a entender qué es eso de la fiesta de los ácimos. Se podría decir que ante toda o frente a todas las fiestas había que presentar ofrendas a Dios. ¿Cuáles son las celebraciones? Éxodo 23, del 15 al 17, nos dice lo siguiente. Guardarás la fiesta de los ácimos. Durante 7 días comerás ácimos como te he mandado el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. También celebrarás la fiesta de la siega, de las primicias de tus trabajos, de lo que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la recolección final del año, cuando hayas recogido del campo los frutos de tu trabajo. 3 veces al año se presentarán tus varones delante de Yahvé. Y otro texto más, Éxodo 34, los versículos 18 y 22, dice lo siguiente. Guarda la fiesta de los ácimos. Durante 7 días comerás ácimos como te mandé, en el tiempo señalado del mes Abib, pues en el mes de Abib saliste de Egipto. Celebrarás la fiesta de las semanas al comenzar la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha al final del año. Ahí están entonces las 3 fiestas. Pero vamos a ponerlas de manera más sencillita o más fáciles de digerir. ¿Cuáles son esas 3 fiestas? La primera es la fiesta de los ácimos. La palabra ácimo literalmente significa sin levadura. La fiesta del pan sin levadura. Indicaba en un primer momento el inicio de las cosechas. Por lo tanto, es una fiesta agrícola. Es una fiesta en que las primeras gavillas comienzan a madurar y ya se comienzan a cosechar los primeros frutos. Pero después vamos a ver cómo esta fiesta va a tener también un componente teológico. ¿Cuál es la segunda fiesta? Es la solemnidad de las primicias. Pero aquí yo les voy a pedir que ustedes vean cuáles son esas primicias. Hay 2 fiestas de las primicias que en un ratito les voy a compartir. ¿Cuál es la fiesta de las primicias? Es la fiesta de la siega o la fiesta de las semanas. A ustedes eso que les acabo de decir no les dice nada todavía. ¿Por qué se habla de las semanas? Porque se cuentan 7 semanas. 7 por 7, 49. Se redondea a 50. ¿Y qué es 50? La fiesta de Pentecostés. Pentecostés. Por lo tanto, la primera fiesta es la fiesta de los ácimos o la fiesta del pan sin levadura. ¿Cuál es la segunda fiesta? La fiesta de las semanas, es decir, Pentecostés. ¿Y cuál es la tercera fiesta?
La tercera fiesta, la tercera solemnidad, es la del final del año agrícola. Sería cuando ya los frutos están maduros, cuando hay que cosechar todo lo que se tiene que cosechar, porque pronto va a comenzar el invierno y ya no podemos hacer nada. Y es lo que se conoce como la fiesta de las tiendas, de las chozas o de las cabañas. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, esta fiesta aparece mencionada en el capítulo 7, 8, 9, 10 del Evangelio de Juan, aparece la fiesta de las tiendas. Yo espero no estar siendo aburrido con ustedes, entonces, como para ir resumiendo un poquitito. En primer lugar, dentro del calendario judío existen muchas fiestas, muchas celebraciones. Pero hay 3 fiestas que son importantísimas para los judíos. 3 fiestas que están en relación o que estuvieron en un primer momento en relación básicamente con el mundo agrícola. La primera de esas fiestas es la fiesta de los ácimos o la fiesta de los panes sin levadura. La segunda fiesta es la fiesta de Pentecostés. Y la tercera fiesta es la fiesta de las chozas o la fiesta de las cabañas. ¿Cuál es la particularidad de esas fiestas? Que todos los judíos deben hacer peregrinación. En un primer momento, a algún lugar reconocido. Con el paso del tiempo, ya no era cualquier santuario, sino solamente en Jerusalén. Eso significa de que estas fiestas también eran utilizadas o empleadas para centralizar todo a nivel religioso y para centralizar todo también a nivel político. Era la oportunidad que tenía el rey de entrar en contacto con todos los varones mayores y medio poder hacer algún tipo de sondeo o de censo de cómo estaba su reino, cómo estaba el reino en realidad. Ahora, estas 3 fiestas, que en un primer momento pues tuvieron un origen agrícola, con el paso del tiempo van a terminar adquiriendo una connotación teológica. La primera de ellas, la fiesta de los ácimos, va a estar en relación con la liberación de Egipto, con la salida de Egipto, la salida de la esclavitud a la libertad, la salida de las tinieblas a la luz, entre otras cosas. La segunda fiesta, o la fiesta de Pentecostés, va a estar en relación con la promulgación de la ley, con la promulgación de la Torá. Y curiosamente, esta segunda fiesta, la fiesta de Pentecostés, no tiene muchos elementos en la Biblia, sino sobre todo en la literatura judía, un poco tardía. Y la tercera fiesta, la fiesta de las tiendas, de las chozas o de las cabañas, va a estar en relación con la marcha por el desierto y sobre todo con los esponsales o el matrimonio de Dios con su pueblo. Por eso no podemos dejar de lado, por ejemplo, algunos textos hermosísimos como los de Levítico 23:42 o de Jeremías 2:2, en donde se habla de una alianza marital entre Dios y el pueblo. Muy bien, no sé si, creo que están como cansaditos o vamos bien. ¿Están, sí? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es esta primera cosa, que si bien es cierto el calendario judío, pues como el calendario nuestro, ¿verdad? Nosotros podemos mirar, por ejemplo, a lo largo del año, ¿cuántas festividades tenemos? Pues los judíos también, los judíos tienen su propio calendario. Pero dentro de las diversas festividades, hay 3 grandes festividades que están en relación con peregrinaciones, están en relación también con ofrendas o con sacrificios y que al mismo tiempo terminaron adquiriendo una connotación teológica, viendo cómo Dios ha intervenido siempre en favor de su pueblo. Muy bien, me voy a saltar parte de la información que tengo aquí y lo que voy a hacer en este momento es ya centrarme en la primera fiesta. Entonces, de las 3 que hemos visto que son de peregrinación, la de los ácimos, la de Pentecostés
y la de las chozas, me voy a quedar solamente con la primera, que es la fiesta de Pascua, que tiene que ver con nosotros, o la fiesta de los ácimos, o para decirlo con mayor propiedad, la fiesta de Pascua y de los ácimos. Ahora sí, les pido por favor toda su atención, para que vean de por qué estoy utilizando yo esta conjunción copulativa. Es decir, fiesta de Pascua y de los ácimos. ¿Por qué dice fiesta de Pascua y de los ácimos? ¿Acaso no es una fiesta? ¿No es una sola fiesta? ¿Por qué se hace alusión a dos fiestas que han sido juntadas? En hebreo sería la fiesta de Pesaj. Los judíos hablan de Pesaj. Y Mazot. ¿Qué cosa es Mazot? Mazot es el pan sin levadura, es decir, el pan ácimo. Y es interesante, por ejemplo, en la época de la Pascua judía, no venden pan, evidentemente, pues en ninguna panadería judía, sino que lo que venden es mazot. ¿Y qué cosa es mazot? Son unas galletas, más o menos de ese tamaño, son muy ricas además, son galletas. Literalmente es pan, pero sin levadura. ¿Y por qué no tienen levadura? Pues por la misma razón de por qué nosotros comemos el pan sin levadura. En la misa, ¿qué comen ustedes? Ustedes comen pan sin levadura, solo que ya es un pancito pues bien desarrolladito, blanquito, ya es redondito y todo lo demás. No, podría tranquilamente tener una forma cuadrada o triangular o un rombo, no hay ningún problema. Esa hostia, ¿qué cosa es la hostia? Es simplemente harina con agua y horneado, punto, no hay nada más ahí. No hay nada más. Es harina mezclada con agua y horneada, no hay nada más. Literalmente pan sin levadura. Solo que nosotros utilizamos el nombre griego, ácimo, en griego. Literalmente es sin levadura. En hebreo, pues, ácimo se dice mazot. Muy bien, voy a tratar entonces de explicarles ahora lo relacionado con la fiesta de Pascua o la fiesta de los ácimos. Y yo espero explicarme de la mejor manera para que vean ustedes lo interesante que está detrás y al mismo tiempo lo interesante para nuestra propia fe. Como ya les he comentado, Pascua en hebreo se dice Pesaj, y es un término que tiene muchísimas acepciones y sobre todo está en relación con la salida del pueblo judío de Egipto. Pesaj también está en relación con paso, con camino, con caminar, con salir, con todo eso. El origen de dicha fiesta, de la fiesta de Pesaj, en cuanto a la forma, está en relación con tradiciones agrícolas y pastoriles. Aquí ya les voy a dar algunas claves de interpretación. Por lo tanto, la fiesta de Pascua es una fiesta que está combinando tradiciones agrícolas, pero al mismo tiempo tradiciones pastoriles. Es decir, tradiciones de pueblos sedentarios y de pueblos nómadas. Por lo tanto, la fiesta de Pascua no es una sola, sino que por lo menos hay 3 fiestas que se han fusionado en una sola. Espero dejarme entender. De todos modos, pues cuando llegue el momento de las preguntas, ustedes pueden plantear también todo lo que tengan en mente, todas las inquietudes que posean. El comer pan sin levadura, o pan ácimo, o en hebreo mazot, que es el plural de masá, indicaba que se estaba intentando consumir algo que no estaba marcado por la corrupción o por la descomposición. En el fondo, ¿qué cosa es la levadura? Yo como que aquí tengo un poco de miedo de hablar de lo que voy a decir. Creo que aquí está la profesora Patricia, no sé, o por lo menos los alumnos de la profesora Patricia. Ahí está, ¿ve? Que todos los días pues tienen que ver justamente con el pan, hacen unos pancitos tan ricos aquí mientras van estudiando, hacen panes y empanadas y todo lo demás, y pues ellos saben mejor que yo lo que es la levadura. Pero yo les voy a explicar un poco la levadura a la que está haciendo alusión el texto sagrado. La levadura, ¿qué cosa es?
Resulta que tenían unas artesas o unas bateas en donde mezclaban la harina con el agua, con un poco de sal y con otros ingredientes también, para hacer pues sus tortas, sus tortillas, para hacer algo así como cachangas, digámoslo nosotros. Pero después que terminaban de hacer eso, quedaban residuos de masa que no eran lavados o que no eran totalmente purificados. Y esos residuos de masa, con el pasar de los días, se iban corrompiendo, se iban llenando de hongos. Nosotros decimos hoy en día que son hongos, pues ellos no lo entendían así. Y con el paso del tiempo, se dieron cuenta, por ejemplo, que esa masa, que era una especie como de corrupción de una masa que ya había existido, cuando se mezclaba con el resto de la masa como que se inflaba, la masa como que se elevaba. ¿Y qué fue lo que hicieron? Comenzaban a guardar un poquito de esa masa fermentada. Ahí tiene sentido lo que dice, por ejemplo, el Evangelio. El reino de los cielos se parece a una levadura que una mujer coge y amasa 3 porciones de harina con ese poquito de levadura. Pero al mismo tiempo ellos eran conscientes de que esa masa fermentada era una masa corrompida. Y llegaba un día al año en que comenzaban a purificar absolutamente todo, de todo tipo de corrupción. Lavaban absolutamente todo, lavaban las bateas, las ollas. Cuando vayan ustedes a Jerusalén, ojalá en alguna época, y vayan sobre todo en Pascua, en la Pascua judía quiero decir, y vayan por ejemplo por barrios que son netamente judíos, ustedes se van a encontrar con algo que es extraordinario. Toda la gente saca todo lo que tiene en la casa, como si se fueran a mudar de casa, a las calles, todo. Camas, refrigeradoras, cocinas, ollas, televisores, muebles, la casa queda totalmente vacía, totalmente vacía. Y hacen una limpieza lo más minuciosamente posible de todo. Y comienzan a meter objeto por objeto a la casa. Porque están purificando. Están purificando. En ese sentido, lo que ellos querían en esta fiesta era tener una levadura nueva. O mejor dicho, una harina nueva. Sin ningún tipo de mezcla. Sobre todo, sin ningún tipo de corrupción. Y mediante ese acto, lo que ellos estaban de una u otra forma proponiendo es un nuevo comienzo. Todo inicia nuevo. Y todo inicia bueno. Todo inicia purificado. Absolutamente todo. Los judíos en ese sentido son muy rigurosos en cuanto a los ritos de purificación se refiere. Ahora, la levadura, ¿cómo era la levadura? No es como hoy en día. Cuando yo era niño, pues mi mamá preparaba los pasteles que nos daba en la casa, y si alguno de nosotros pues cumplía años, la mamá preparaba la tortita, y nosotros ahí mirando a la mamá cuando hacía la torta y cuando amasaba la mantequilla con el azúcar y no sé qué más historias, y nosotros métale el dedo a ese recipiente, y métale el dedo, y la mamá pues como que ya sabía, le metía más mantequilla y más pues qué más le metería, huevos, sal, azúcar, qué sé yo. Aquí ustedes saben mucho más. Debe ser que por eso también yo tengo problemas de colesterol hoy en día. Mi mamá es como culpable de esa situación, pero bueno. O debe ser por eso que tengo medio el hígado graso también, o debe ser por eso que soy medio rebelde, pues hay un problema de vesícula también, qué sé yo. Bueno, ¿ya? Entonces la mamá llegaba un momento en que decía, a ver, vayan a comprar un Royal, cómprense un Royal. Y uno salía de la casa pues corriendo a la tienda porque no quería perderse el meter el dedo, y compraba un sobrecito de polvo de hornear Royal y venía y lo mezclaba y ya lo metía al horno. Pero en la antigüedad no habían bodegas tanto así, sino que la levadura se iba fabricando en la propia casa. Como les he comentado, se iba guardando un poquito de masa que se fermentaba, y luego esa masa se conservaba y había más y más y más, hasta que llegaba un momento pues, en que había que hacer algún tipo de purificación. Ahora, en el libro del Éxodo aparece la institución de la Pascua.
Yo les voy a leer todo el texto. Yo me doy cuenta de que el tiempo pues va avanzando y no quiero tampoco aburrirles o cansarles mucho. Les voy a leer todo lo que dice el libro del texto con respecto a la Pascua. El libro del Éxodo. Entonces, capítulo 12, versículos del 1 al 14 primero y luego del 21 al 28. Éxodo 12, versículos del 1 al 14, dice lo siguiente. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: este mes será para ustedes el más importante de todos. Será el primer mes del año. Es decir, para los judíos este es el primer mes. Ellos están comenzando el año y comienzan nada más y nada menos que con la primavera. Por eso, no sé si se acuerdan ustedes del catecismo de la iglesia, de los mandamientos de la iglesia, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los 5 mandamientos? Primero, oír misa los domingos y fiestas de guardar. Luego, confesarse una vez al año. Por Pascua Florida, decía el texto, ¿verdad? Por Pascua Florida. Lo mismo que comulgar, por lo menos una vez al año, o por Pascua Florida. Claro, para nosotros eso de Florida no nos dice mucho porque estamos en otoño, pero en el hemisferio norte ya comienza la primavera y es muy bonito. Por ejemplo, en Israel pues es un desierto, pero ya por esta época comenzaba el suelo a dar flores. Era precioso. Acabábamos de terminar el invierno. En algunos días pues había caído hasta hielo, nieve, y luego uno comienza a ver cómo el suelo reverdece y aparecen unas flores preciosísimas, y los pajaritos también. Es como que todo volviese a nacer. Por eso para los judíos este es el comienzo del año. Para ellos están en el comienzo del año y comienzan con la vida, con la primavera, mientras que en el invierno todo se muere. En el invierno los árboles pierden las hojas, el suelo ya no tiene fruto, no tiene pues plantas, ¿no? Todo es, sobre todo en algunas zonas, pues todo está cubierto por el hielo. La gente también está invernando, los animales están invernando. La primavera es lo más bonito que hay, es preciosísimo. Y miren lo que sigue diciendo el texto. Este mes será para ustedes el más importante de todos. Será el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de Israel que el día 10º de este mes prepare cada uno un cordero por familia. Ojo, el día 10. Acuérdense también de esos días. El día 10 se separa el cordero, el 10 del mes de Nisan o del mes de Abib. Y se va a preparar uno por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comerlo entero, que invite a cenar a su casa a su vecino más próximo, según el número de personas y la porción de cordero que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho de 1 año, podrá ser cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 de ese mes. Entonces, el día 10 se separa el animal y ya se lo va cuidando, porque no es cualquier tipo de carne la que se va a comer. En cierta manera, ese animal ya está siendo también como purificado, está siendo cuidado, porque la cena que se va a comer no es cualquier cena. Y toda la comunidad de Israel lo inmolará al atardecer. Por lo tanto, ¿cuándo se sacrifica el cordero pascual? El 14 del mes de Nisan. Y aquí hay un dato interesante, porque si ustedes hacen una comparación entre los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio de Juan, hay una diferencia en el momento en que se inmola Jesús. Y curiosamente, en el evangelio de Juan, Jesús es inmolado el mismo día en que se inmolaba el cordero pascual, en la misma hora que se inmolaba el cordero pascual. Eso no es casualidad. Es decir, el autor del evangelio de Juan conoce perfectamente la tradición judía, que es lo que también debemos hacer nosotros. Y luego dice: luego rociarán con la sangre el marco de la puerta en las casas donde vayan a comerlo.
Lo comerán esa noche asado al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. No comerán nada crudo ni cocido. Todo ha de ser asado al fuego, cabeza, patas y vísceras. No dejarán nada para el día siguiente. Si queda algo, lo quemarán. Y lo comerán así: el cinturón puesto, los pies calzados, bastón en mano y a toda prisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré yo por el país de Egipto y mataré a todos sus primogénitos, tanto de los hombres como de los animales. Así ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses. Y me voy a saltar un poquito hasta el versículo 21 al 28. Dice lo siguiente: Moisés reunió a todos los ancianos de Israel y les dijo: elijan un cordero por familia y ofrezcan el sacrificio de Pascua. Tomen un ramo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en un recipiente. Rocíen con ella el marco de la puerta y que nadie salga de su casa hasta el día siguiente. El Señor pasará para castigar a los egipcios, pero cuando vea la sangre en el marco de la puerta, pasará de largo y no permitirá al exterminador entrar en sus casas para matar. Deben cumplir todo esto como un mandato perpetuo para ustedes y sus hijos. Muy bien. ¿No les parece algo raro lo que acabo de leer? No hay ninguna alusión al pan, ninguna, solamente al cabrito. ¿Y no les parece también algo raro el que no se haga alusión a ningún santuario, sino más bien a una familia, a la familia? No quiero cansarles más, creo que mejor voy a decirlo con mis propias palabras, de una forma más ágil tal vez. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Resulta, y esto evidentemente también está en la Sagrada Escritura, por ejemplo, podemos leer el Génesis capítulo 19, versículos del 1 para adelante. ¿Qué cosa es lo que sucedía? Resulta de que había la creencia de que existía el famoso ángel exterminador, que era un ángel que pasaba matando sobre todo a los primogénitos. Y claro, para una persona en donde la descendencia es importante, que le maten al primer hijo es complicado. Pues de ser así yo tampoco estaría aquí, pues, porque yo soy el primogénito de mi mamá y de mis papás, ¿verdad? Entonces imagínense que el primogénito pues muera, es terrible. Pero no solamente eso, sino que lo que está haciendo la familia, o lo que están haciendo estas familias, es buscando el mejor corderito que tienen en el rebaño. Por lo tanto, aquí estamos frente a una fiesta netamente pastoril, a una fiesta nómada. Los pastores, entonces, ¿qué cosa es lo que hacen? Escogen el cordero más bonito y le sacrifican el cordero más bonito al exterminador y le dicen: ya te hemos dado el más bonito, ya no nos friegues más. Y hay también todo un elemento de superstición detrás. No hay que quebrarle ningún hueso. Imagínense ustedes unos pastores trashumantes que van llevando sus rebaños de un lugar a otro y de pronto un cordero o unos corderos se quiebran las patas. Eso es una pérdida grande. Pues comerán lo que puedan y lo demás hay que botarlo. Es decir, en un grupo en donde la gente se moviliza, va de un lugar a otro caminando, buscando pastos, un animal o una persona que tenga un problema en las piernas o que tenga un problema en los huesos es un estorbo, no puede continuar. Por lo tanto, no le rompían ningún hueso a este corderito o a esta especie de víctima. Le ofrecían el mejor, diciéndole: hombre, ya no nos molestes más el rebaño, ya no te metas con nosotros. Los judíos, entonces, que van a conjugar esa tradición también, lo asumen. Por lo tanto, podríamos decir que
que esa costumbre de sacrificar un corderito a este ángel exterminador es mucho más antigua probablemente que el mismo pueblo judío. Y los judíos lo están asumiendo de esas culturas nómadas o transhumantes. Lo van a asumir, lo van a hacer propia, la van a hacer propia a esa festividad y poco a poco le van a dar otra connotación. Pero aquí aparece otra fiesta. ¿Cuál es la otra fiesta? Entonces, vamos a orientarnos un poquito. El día, en la Pascua, o más que la Pascua, el sacrificio del cordero se hacía en familia y normalmente por la noche. Pero es una fiesta netamente familiar. Es la fiesta de un grupito pequeño. No es una fiesta oficial grande o que necesite de un santuario, no. Sino que es una fiesta netamente familiar. Y normalmente esta fiesta se hacía en la época de luna llena. Nosotros desgraciadamente no lo podemos ver porque estamos en el hemisferio sur. Pero por ejemplo en el hemisferio norte, el Viernes Santo, todos los Viernes Santos de todos los años, esto es regla general, es luna llena. Y la luna alumbra tanto, que uno puede estar en la calle y ve solamente con la luz de la luna. Por lo tanto, esta fiesta era una fiesta pastoril, una fiesta nocturna y una fiesta familiar. Pero al mismo tiempo se comenzó a integrar otra fiesta, la fiesta de los ácimos, que es una fiesta de los sedentarios, de los agricultores, de aquellos que comienzan a crear nueva levadura, de aquellos que purifican todo porque no quieren tener nada corrompido y que está en relación con una especie de nueva cosecha también. Y curiosamente, en la fiesta de la Pascua, algunas gavillas ya comenzaban a madurar. ¿Qué era lo que hacían? Ellos cogían las primeras gavillas y las llevaban ante el sacerdote. Y ese día era el primer día de los ácimos o de los panes sin levadura. Eso significa que durante 7 días celebraban pues sacrificios, rendían culto a Dios y durante 7 días no comían pan fermentado, entre otras cosas porque todavía no tenían levadura. Ese poquito de masa recién estaba comenzando a fermentarse. Pero era una fiesta de los sedentarios y probablemente una fiesta más de corte pueblerino, de todo un pueblito. Mientras que la otra, la primera que les he comentado, era de corte más tribal. Pero aquí viene algo interesante. Se va a incorporar otra fiesta más. ¿Cuál es la otra fiesta? La otra fiesta es la fiesta de la primera gavilla, o en hebreo conocida también como la fiesta de Omer, la fiesta de la primera gavilla, que no hay que confundirla con la fiesta de Pentecostés, que era también la fiesta de la gavilla. Por lo tanto, hay 2 fiestas que tienen el mismo nombre. Intentando sintetizar todo esto que les estoy comentando, ¿qué era lo que sucedía? Existió una fiesta pastoril, en donde se sacrificaba un cordero a un ángel exterminador y en donde mediante un rito de sangre se buscaba la protección de todos los miembros del grupo, de todos los miembros del clan. Independientemente, de parte de los sedentarios, existió otra fiesta que estaba en relación con el comer pan sin levadura, otra fiesta. Y al mismo tiempo había una fiesta que estaba en relación también con esta segunda que les he comentado, que consistía en cortar las primeras gavillas, los primeros frutos maduros y presentarlo a Dios. Cuando Israel se unificó ya como nación, estas fiestas independientes se juntaron en una sola. ¿Y cómo quedó el asunto? Quedó de la siguiente manera. El día 10 del mes de Nisan o del mes de Aviv se seleccionaba
el corderito que se iba a sacrificar. El día 14 se degollaba, es decir, se sacrificaba el corderito, pero era una fiesta netamente familiar, es una fiesta netamente doméstica, netamente de familia. Al día siguiente, ya nos encontramos en el día 15 del mes de Nisan, comenzaba la semana de comer pan sin levadura, o la fiesta de los ácimos. Y al siguiente día, es decir, el día número 16, era la fiesta de la primera gavilla, o la fiesta de las primicias. De aquí van a entender de por qué les cuento todo eso. La fiesta de las primicias. Y a todo ese conglomerado de fiestas se le comenzó a llamar la fiesta de la Pascua o la fiesta de los ácimos. En realidad estamos hablando de 3 fiestas diferentes que se fusionaron en una sola y que con el paso del tiempo dieron lugar a, hablando desde el punto de vista teológico, a la conmemoración de la salida del pueblo judío de Egipto a la tierra prometida. Y eso, fíjense, que tiene que ver también con nosotros. Curiosamente, nosotros hablamos de la muerte de Jesús, que para nosotros es el Cordero Pascual, y la sangre de Él cae sobre nosotros. Pero al mismo tiempo, al tercer día, resucita. Y como que resucita, como diría San Pablo, resucita como primicia de todos los que vamos a resucitar. Esa palabra primicia no es gratuita, es intencional. Y el autor, en este caso San Pablo, sabe perfectamente lo que está hablando, sabe perfectamente lo que está diciendo. En ese sentido, ya simplemente para concluir pues esto, de verdad que me he saltado todo lo que tengo aquí, es mejor que lo diga con mis propias palabras. En ese sentido, ¿qué cosa es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Que existen 3 fiestas grandes, y son fiestas grandes en donde se invita o se motiva a los judíos a hacer una peregrinación. En algún primer momento, peregrinación a algún santuario local. Con el paso del tiempo se centralizó todo en Jerusalén, sobre todo en la época deuteronómica. Todo se centralizó en Jerusalén. ¿Cuáles son estas 3 fiestas de peregrinación? La primera de ellas es la fiesta de los ácimos, o la fiesta de Pascua. La primera de ellas, que va a recordar justamente la salida de Egipto, la salida de la esclavitud. La segunda fiesta es 50 días después, cuando ya la cosecha está también madura, que es la fiesta de Pentecostés, 50 días después. Pentecostés es griego, literalmente significa 50 después. Y la tercera fiesta es la fiesta de las chozas, la fiesta de las tiendas o la fiesta de las cabañas. Estas son 3 grandes fiestas de peregrinación, en hebreo, Hashlosh Regalim, las 3 fiestas de peregrinación. Aparte de hacer peregrinaciones, se ofrecían sacrificios y cosas por el estilo. Luego nos hemos quedado con la primera fiesta. Y hemos visto cómo hay 3 fiestas diferentes que terminaron siendo fusionadas en una sola. Una primera fiesta de tipo pastoril, que estaba en relación con el sacrificio de un cordero para ofrecerle a un ángel exterminador, después será ya con la intención de ofrecerle más bien a Dios. En segundo lugar, una fiesta de tipo agrícola, que estaba en relación con una harina nueva, sin ningún tipo de corrupción, signo de no tener ningún tipo de contaminación, que se terminó también uniendo justamente a la fiesta pastoril. Y la tercera fiesta, también en relación con la vida agrícola, era el cortar las primeras gavillas y presentar todo esto ante Dios, para que Dios siga bendiciendo al pueblo pues con una abundantísima cosecha. Así, en síntesis, en una apretada síntesis, es lo que nosotros podríamos justamente tener en cuenta con respecto a esta fiesta de Pascua, a este ciclo pascual en el Antiguo Testamento.
Esas tres pequeñas fiestas habrían tenido igualmente pues sus días festivos en diferentes épocas del año. Pero cuando ya dentro del judaísmo se decidió integrarlas, las juntaron en una única festividad al comienzo, más o menos al comienzo del año, en el mes de Nisan o en el mes de Aviv, y ya van a tener fechas más o menos fijas. Entonces, el 10 de Nisan se escoge el cordero, el 14 se sacrifica, al siguiente día, 15, comienza y por una semana la fiesta de los ácimos, y el día 16 es la fiesta de las primicias, la fiesta de las primicias. Ahora, los judíos van a tener un año lunar, no un año solar, un año lunar. Y por ese motivo creo que cada 4 años, me parece, o cada 3 años creo que, ellos van a tener la necesidad de incorporar un mes más a su calendario para poder darle estabilidad. Y por eso siempre para los judíos la Pascua es fija, es decir, fija en el calendario de ellos. Es fija en el calendario de ellos, porque tienen en realidad un calendario móvil, pero para nosotros no es fija. Nosotros seguimos en cierta manera también como la Pascua judía. Y un rezago de esa festividad pastoril o celebrada en el mundo pastoril es que todos los Viernes Santos hay luna llena, absolutamente todos, porque es una fiesta netamente pastoril, netamente de un grupito, netamente familiar. Y terminó, y con esto también termino pues esta primera parte, y luego si quieren entramos en un diálogo, y terminó al mismo tiempo incluyendo tanto una celebración netamente doméstica o familiar, el servirse el cordero, y al mismo tiempo una celebración ya más oficial y sobre todo dentro de un santuario y con el paso del tiempo dentro del templo de Jerusalén. Yo espero haber sido claro. Ya de todos modos pues podríamos dialogar un poquito más. Como les he comentado, más información, pues mucha más información aparece en este librito. Me salieron como 10 páginas de todo lo que había preparado para compartir con ustedes, pero al final mejor decidí como desprenderme del texto y hablarlo con mis propias palabras para que sea más fácil de entender. Si quieren podríamos entrar en este momento en un diálogo, planteen pues todas las preguntas que tengan a bien, menos mi edad, no les puedo decir, eso es un secreto de Estado, no, también, ¿no? Entonces si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que hacer, pues lo pueden plantear en este momentito. Recuerden que el tema fue el ciclo pascual en el Antiguo Testamento. Por eso no he cogido para nada los evangelios, no he cogido para nada lo que está en relación con Jesús. Eso lo iremos en esta semana entendiendo esa información, la iremos recibiendo pues en estos días. O a lo mejor en algún otro momento hacemos otro encuentro similar a este para hablar ya de la Pascua, pero en los evangelios, netamente en los evangelios y en relación pues definitivamente con Jesús. No sé si quedó claro lo que les he compartido, lo que les he explicado, y si tienen preguntas pues plantéenlas con toda la confianza del mundo. Buenas tardes, Padre Emilio. Con respecto a estos 3 temas que usted nos ha planteado, el ázimo, la purificación, ¿cómo viene alimentando nuestra fe para estos tiempos, ¿no? Estos hitos que usted nos ha planteado, estos 3 tiempos, ¿no? El ázimo, el Pentecostés y la varilla como la última cosecha, que he entendido de una cosecha de todo. ¿Cómo alimenta nuestra fe cristiana desde estas bases de raíz, ¿no? Para nosotros en este hoy. Gracias. Sí, es una pregunta muy interesante. Lo primero que diría es que hay que tener en cuenta que si bien es cierto, los judíos recibieron estas fiestas por separado, o sea, en un primer momento estaba, por ejemplo, la fiesta del sacrificio de un animalito, ¿verdad?
después esta otra fiesta, que era la fiesta de los panes sin levadura, en otra época del año también. Lo mismo, por ejemplo, la fiesta de la primera gavilla, qué sé yo, de las primeras gavillas. Si bien es cierto, los judíos pudieron haberlas recibido de pueblos diferentes y de tradiciones distintas y en épocas diversas, con el paso del tiempo los judíos terminaron fusionándolas y haciendo que todas estas fiestas sean una sola celebración: la salida de la esclavitud de Egipto, la salida de Egipto, camino a la tierra prometida. En ese sentido, las tres fiestas ya significan una sola cosa: la liberación de la esclavitud. Hasta ahí espero que se entienda. Nosotros entonces, sí, un ratito, es que todavía. Nosotros entonces, ¿qué cosa es lo que hemos hecho? Los cristianos. Los cristianos estamos de una u otra forma recibiendo esa tradición también. Porque curiosamente nosotros, ¿cómo vemos a Jesús? Lo vemos como el Cordero inmolado. Para nosotros Jesús es el Cordero de Dios, ¿no? Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados al banquete del Señor. Eso decimos en la misa. Pero curiosamente, ¿qué cosa es lo que nos dan a nosotros? Nos dan un pedazo de pan sin levadura. Yo tengo familia en Cajamarca, yo soy cajamarqués. Se les dice cajamarqueses a los de Cajamarca, no sé cómo se les dice. Ya, yo soy cajamarqués. Bueno, no sé si marqués o no, pero bueno, ya, yo soy cajamarquino y pues tengo familia en Cajamarca. Y hace muchos años, varios años, yo fui para el cumpleaños de mi abuela. Mi abuelita pues falleció a los 106 años. Yo creo que me fui como para el cumpleaños número 104, 103, por ahí no recuerdo muy bien. Y pues mi pobre abuelita ahí zapateaba que daba miedo. Y me hizo quedar en ridículo incluso porque bailaba, pues yo con la artritis, la artrosis y todos los males, y en cambio ella ahí zapateando. Y yo recuerdo que no había hostias y tenían harina. Entonces yo les dije, pues vamos a hacer hostias nosotros, vamos a hacer hostias. Y lo único que hice fue mojar la harina con el agua, mezclar la harina con el agua, y luego la extendí en una especie como de cacerola. Y al final quedó como unas tortillitas, pero era pan sin levadura. Era pan sin levadura. Sino que, como ya les dije al comienzo, las hostias que nosotros tenemos ya son más elaboraditas y ya se nos ha metido en la cabeza pues de que tiene que ser así, pero no necesariamente tiene que ser así. Uno podría tranquilamente hacer en su casa las hostias, ¿verdad? Que es simplemente harina mezclada con agua. ¿A qué viene esto? A que nosotros, los cristianos, también estamos recibiendo esa tradición. Vemos a Jesús como el Cordero sin mancha, inmolado, y se nos da a nosotros como alimento en forma de ¿qué? En forma de pan. No perdamos de vista una cosa, solo que no estamos abordándolo hoy día, que la última cena es una cena de Pascua. Es una cena de Pascua. Y curiosamente en este librito también abordamos, por ejemplo, cómo los judíos celebran la cena pascual. De eso no les voy a hablar porque se nos iría muchísimo tiempo. Cómo hasta la actualidad, cómo ellos siguen celebrando la fiesta de Pascua, todo el ritual que ellos tienen en la cena de Pascua. Que comen por ejemplo un puré de manzanas, comen una especie como de pastelitos que está hecho con nueces, como si fuese la argamasa, recordando los ladrillos de Egipto. Toman varias copas de vino y curiosamente en los evangelios nosotros pensamos que Jesús toma una copa. No, hay 3 copas que son consumidas dentro de la cena pascual. Nosotros recordamos en la misa una sola copa, pero son varias las copas que se van consumiendo dentro de la cena pascual. Por lo tanto, nosotros, ¿qué cosa es lo que estamos haciendo?
en cierta manera recordando también, o dicho de una manera diferente, asumiendo la Pascua judía, pero con una connotación diferente. Mientras que el pueblo judío celebra la salida de Egipto, nosotros celebramos la liberación de la muerte, celebramos la resurrección. Pero si nosotros no entendemos, por ejemplo, la Pascua judía, no vamos a entender la nuestra. No podemos olvidar o dejar de lado que la misa nuestra viene de la celebración de la cena de la Pascua judía. De ahí estamos bebiendo nosotros. Yo creo que con esto, espero de verdad que con esto que acabo de decir pueda haber respondido a su inquietud, ¿no? Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer a Dios porque creo que Dios nos hace ilustración de todo esto, porque a veces el pueblo judío que somos nosotros no sabemos, bueno, desde dónde parte esto, ¿no? Y en segundo lugar, también agradecer al Padre, a la señora directora y a todos ustedes. Mi pregunta sería, de repente preguntarle al Padre de que qué porcentaje de toda la población mundial se identifica con este tipo de tradición, estas fiestas, y cómo así es que el origen de estas fiestas en sí, ¿quién dio la orden o viene desde Dios esa orden para que sobre todo Moisés, ¿no?, actuara con todos los judíos que en ese entonces estaban en Egipto en la esclavitud, ¿no?, y poder librar a todos nosotros de esta manera, de ser libres con el nombre de nuestro Dios? Nada más. Sí, muy interesante la pregunta y desgraciadamente no tengo mucha respuesta, pero algo puedo decir. Por ejemplo, en la actualidad se distinguen dos grupos judíos. Por un lado, los judíos fariseos, o sea, el judaísmo que sobrevive hoy en día es un judaísmo es un judaísmo en relación con el judaísmo fariseo, porque fue la única fue la única rama que sobrevivió a la destrucción que hicieron los romanos en el año 70. Por lo tanto, el judaísmo, digamos, el grueso del judaísmo en la actualidad es de rama farisea. Pero no nos sorprendamos, porque nosotros somos fariseos también. Es decir, el cristianismo, solo que nosotros hablamos de fariseo como algo malo, no. La rama farisea era una rama judía de mentalidad muy abierta, en donde los laicos tenían una gran preponderancia. Por ejemplo, los rabinos, que son como los sacerdotes, digamos así, ellos son laicos, no son sacerdotes, son laicos. Y nosotros, los cristianos, nos desprendemos, si queremos verlo de esta manera, de la rama farisea. Las creencias nuestras son fariseas: creer en ángeles, creer en espíritus, creer en demonios, creer también en la resurrección de los muertos. Todo eso es netamente fariseo. Entonces, cuando los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70, la rama que sobrevivió fue la rama farisea. Y los cristianos como que nos desprendemos también de allí, de la rama farisea. Pero también existe otro grupo muy pequeño, yo creo que son como 1000 en el mundo, tal vez menos de 1000 en el mundo, que son los judíos samaritanos, que es una rama judía muy antigua, tremendamente antigua, y que hasta hoy en día siguen celebrando la Pascua de una manera muy diferente, degollando un cordero. Yo tuve la fortuna de estar en la celebración de una Pascua de los samaritanos, y aparecía ahí sí una especie como de sumo sacerdote, con la vestimenta pues propia del sumo sacerdote. Todo eso fue me parece que fue
por Nablus en Israel, ¿no es cierto? Por Nablus tuvimos que salir de Jerusalén, viajar un buen tiempo hacia el norte y estuvimos en la Pascua Samaritana y todo en hebreo y todo lo demás, y cada familia tiene su cordero, hay una zanja y el pescuezo del cordero pues está como en la zanja, y llega un momento en que ya el sumo sacerdote coge un cuchillo y le corta pues el cuello al cordero, y todos hacen lo mismo, y luego cogen la sangre y se van manchando con la sangre. No, es una cosa simpaticísima, es una cosa simpaticísima. Es decir, hay una rama todavía judía que sigue celebrando la Pascua tal como nos cuenta el Pentateuco. Lo siguen haciendo hasta hoy en día. Y curiosamente, estos samaritanos celebran la famosa Pascua Samaritana porque curiosamente también tienen un Pentateuco, el famoso Pentateuco samaritano, que difiere del Pentateuco que nosotros tenemos en nuestras vidas. Aparte de estos dos grupos judíos, también existen grupos cristianos que celebramos la Pascua. Por ejemplo, los ortodoxos. Ellos también celebran la Pascua, pero la celebran más o menos como nosotros. Nosotros los católicos también celebramos la Pascua, pues como sabemos que la celebramos, ¿verdad? Y luego los anglicanos creo que también, mas no la rama protestante. O sea, los cristianos protestantes no celebran la Pascua como nosotros la celebramos. Es más, ellos no tienen ningún sacramento excepto el matrimonio y la cena del Señor, pero de una forma diferente a como nosotros lo tenemos. Básicamente es eso. Ahora, ¿cuánto por ciento de la población mundial sigue esto? Ahí sí ya no sabría qué responder, ¿no? O sea, no sé cuántos católicos somos en el mundo, no sé cuántos ortodoxos hay en el mundo, no sabría también cuántos judíos hay en el mundo o cuántos samaritanos hay en el mundo. Solo sé que los samaritanos son muy poquitos, alrededor de unos 1000 tal vez, no creo que sean más los samaritanos, o a lo mejor me estoy equivocando también. Solo sé que, como le digo, son muy poquitos. Entonces, a nivel de porcentaje, ya no sabría qué responderle, ¿no? Pero sí le digo que estos grupos que acabo de mencionar sí celebran la Pascua. Hay dos grupos judíos y luego nosotros los cristianos. Creo que también hay otros cristianos pues de otros ritos, ¿no? Por ejemplo, los armenios, están también los coptos, cristianos coptos, también evidentemente deben celebrar la Pascua con algunas particularidades o diferencias respecto de nosotros, pero sí, la Pascua la tienen que celebrar sí o sí, ¿no? Yo le pido perdón por no responder tan precisamente a su pregunta, pero espero que lo que he manifestado sea de utilidad. Bien. No sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. ¿Sí? ¿Nadie más? Pues en caso contrario ya podríamos como ir concluyendo, ¿no? He tratado de ser lo más sencillo posible, lo más ágil posible también. He dejado muchísimos detalles pues en el tintero, ¿ya? Ojalá que en algún otro momento se pueda precisar un poquito más. Entonces, simplemente como para que la memoria ya se fortalezca, lo primero que hay que decir es que hay 3 fiestas grandes de peregrinación. Que se nos quede eso. Hay 3 grandes fiestas de peregrinación. La fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las chozas, de las tiendas o de las cabañas. Eso es lo primero que se nos debe quedar. Hay sacrificios, peregrinación a algún santuario también. Después, quedándonos solamente con la fiesta de la Pascua, hay que decir que la fiesta de la Pascua judía o bíblica, la fiesta de la Pascua del Antiguo Testamento, es una fiesta conformada con lo que inicialmente fueron 3 fiestas independientes. Una fiesta pastoril y 2 fiestas agrícolas. Ya en un momento determinado y medio al comienzo del año, sobre todo cuando ya Israel se unificó, juntaron esas 3 fiestas en una sola y la comenzaron a llamar Pesaj
o la comenzaron a llamar también mazot, por lo que se consumía dentro de esas celebraciones. Y terminó conmemorando la salida de Egipto, del pueblo judío desde Egipto. Terminó conmemorando todo eso, que es curiosamente lo que nosotros también vamos a celebrar. Entonces, el día sábado, en la vigilia, cuando ustedes, por ejemplo, vayan a la misa, que va a ser un poquito larga, pero es la más bonita de todo el año. Si ustedes entienden la vigilia de Pascua, entienden toda nuestra fe. Se los digo con sinceridad. Entienden, por ejemplo, de dónde vienen las velas que tenemos en el altar, por qué el altar se viste. Entienden absolutamente todo. Porque, ¿qué es lo que hacemos nosotros cada domingo? Lo que hacemos cada domingo es recordar la vigilia pascual. Eso, simplemente eso. Por eso la vigilia pascual es la madre de la liturgia, la madre de la celebración. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van el día sábado para la vigilia pascual, todo es salida de Egipto, salida de Egipto, salida de Egipto. Eso es como un estribillo constante. Y luego, salir de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, porque todo se hace a oscuras, todo comienza a oscuras. Pero para nosotros tiene un componente adicional, y es salir de la muerte para entrar en la resurrección. Pues bien, feliz Pascua de Resurrección para todos, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por habernos regalado parte de su tiempo el día de hoy. Ojalá que más adelante tengamos la oportunidad de seguir encontrándonos aquí para exponer otros temas bíblicos. Doña María, que está aquí, ella pues habló de tener estos encuentros más frecuentemente, entonces haremos lo posible para que eso suceda, dependiendo de lo que diga nuestra hermana directora. Yo aquí soy un hombre de obediencia, entonces lo que ella diga, pues yo lo tengo que hacer, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bien merecido. Un merecido aplauso a nuestro Fray William. Le he escuchado por primera vez, Veo que siente un gran apasionamiento por todo lo que es la Biblia, ¿no? Qué bonito es poder escucharle, pero desde lo profundo, ¿no?, de la experiencia que tiene él como biblista, teólogo. Gracias, Fray William, por contribuir en nuestra formación bíblico-teológica. Entonces, como decía él, a partir de ahora, pues las puertas están abiertas, ¿no? Podemos preparar alguna otra vez un encuentro. Yo creo que eso nos va fortaleciendo y nos va alimentando también nuestra vida espiritual. Como decía, pues un gran abrazo, felices Pascua de Resurrección, y que cada uno de nosotros en este tiempo tan lindo que nos toca vivir, porque ya, bueno, yo digo, ya está la pandemia bien lejito, ¿no? Podamos experimentar el abrazo, ¿no?, fraterno, primero en la familia, en la comunidad, y también un gran abrazo para nuestra familia del CEPRO, Misión Social San Martín de Porres. Las puertas están abiertas, inviten a sus familias, a todos los que quieran venir a nuestra institución. Un abrazo grande y muchas gracias, Fray William. Yo quería hacerles una pequeña consulta. Pues en este momento, no sabemos en realidad cuántos, pero en este momento sabemos que hay algunas personas conectadas. Con seguridad mi mamá está conectada, entonces por lo menos una persona, y mi mamá, y si está mi mamá, mi papá también, ya 2 personas, y si están mis papás, pues mi hermana también está ahí, ya son 3 personas. Entonces, por lo menos hay 3 personas que nos están viendo por el Facebook en este momento. Y también yo sé que hay algunas hermanas, algunas religiosas de aquí del monasterio de Santa Rosa, aquí en Arequipa, pues están conectadas, creo que también las hermanas del monasterio Santa Catalina del Cusco están conectadas. Algunas personas en Colombia me dijeron que se iban a conectar también, pero les comento esto para hacerles una pequeña pregunta. ¿Cómo les ha parecido el horario? ¿Está bien el horario? ¿Más tardecito, más temprano? ¿5 de la mañana, 4, 10 de la noche, 11, 1? ¿No? Entonces, ¿qué les parece el horario? ¿Está bien? De 3 a 5, un colchón grande. Más tardecito, de 4 a 6, de 4 a 5. ¿Qué les parece? ¿Alguna sugerencia? Un día en particular, podría ser un miércoles o todos los martes, por ejemplo, podrían ser
los segundos martes o los segundos miércoles del mes, qué sé yo. Podríamos ver eso. Si tienen alguna sugerencia, pues pueden decir la hora así a voz alta, o si no, en algún momento también pues nos lo hacen saber. A la hora de irse, allí está Elvirita, pero yo les voy a pedir que ayuden a distribuir los calendarios. Entonces todos ustedes tienen un calendario, si quieren dos o tres, lo que ustedes quieran. Llévense también un calendario que ha sido elaborado por el convento. O sea, hay unos ejemplares y esos ejemplares son para ustedes. Pidan los números que quieran, si quieren 2, 3, 4, 5, no hay ningún problema, se los pueden llevar, ¿ya? Y eso es como cortesía y como cariño y agradecimiento pues por su participación. Entonces no sé si les parece bien este horario más tardecito. ¿Qué opinan? A las 6 de la tarde, ¿no? ¿No? ¿Ah? ¿Está bien? Ahora, la ventaja de hacerlo a esta hora, ¿saben cuál es? Que, por ejemplo, algunas hermanas, como de vida contemplativa, pueden conectarse. A las 6 sería literalmente imposible. Entonces, a esta hora pueden en comunidad reunirse, congregarse. Eso es como algo ventajoso. Pero, pues sí, aparte de... Bueno, entonces ya les avisaremos pronto sobre alguna otra actividad que vayamos a hacer aquí. Nuevamente, feliz Pascua de Resurrección para todos. Como dijo la hermana Angélica, el CEPRO está siempre a su disposición. Los alumnos y la profesora pues de panadería, de repostería, de cocina y repostería, están haciendo unos panes deliciosos, unas empanadas riquísimas. Estén pendientes porque a veces los sacan ahí como para la venta. También las de cosmetología, las profesoras de cosmetología, de cuando en cuando abren la puerta y dejan pasar a todo el mundo y les arreglan las uñas, el cabello, los dejan simpáticas ahí. Y todo es gratis, ¿ah? En serio. El pancito sí, para recuperar por los ingredientes, y creo que lo que es cosmetología, algo simbólico tal vez, o gratis. A un sol. Miren, cuidado de uñas, pintado, decoración de uñas y de interiores, todo por un sol. ¿Qué les parece? Muy bien, entonces muchas gracias, un abrazo grande para todos ustedes y esperamos vernos pronto.